Si alguna vez te encuentras solo en medio de un desierto, con solo el viento como compañía y las estrellas como testigos, recuerda estas palabras: no todos los pactos pueden romperse. Esta es la historia de cómo aprendí esa lección de la peor manera posible. Era una noche sin luna en algún lugar remoto del desierto mexicano. Llevaba días cabalgando, buscando una solución a mis problemas. Mis tierras se estaban secando, mis vacas morían de hambre y mis deudas me ahogaban. Me encontraba al borde de la desesperación cuando una figura extraña apareció en el horizonte, montada en un caballo negro como la noche. Al principio pensé que el calor me estaba jugando una mala pasada, pero a medida que se acercaba, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El hombre, si es que se le podía llamar así, vestía de negro de pies a cabeza. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural, y su sonrisa era más una mueca que una expresión amistosa. Me miró fijamente y, sin preámbulos, me dijo: he escuchado tus súplicas, vaquero. Sé lo que necesitas. Su voz resonó en mis oídos como un eco distante, pero claro. Confundido y desconfiado, le pregunté quién era. Él se limitó a sonreír aún más y respondió: digamos que soy alguien que puede ofrecerte una solución, por un precio. Fue entonces cuando entendí quién era, o mejor dicho, qué era. Mis abuelos siempre contaban historias sobre el diablo apareciendo en los momentos de mayor desesperación, ofreciendo un trato a cambio de algo invaluable. El hombre se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Todo lo que tienes que hacer es firmar aquí, dijo, sacando un pergamino antiguo y una pluma que parecía hecha de hueso. Te daré riquezas, prosperidad y todo lo que desees. A cambio, quiero algo muy simple: tu alma. Con el pergamino y la pluma en mis manos, el peso de la decisión me cayó encima. ¿Podría realmente hacer un trato con el diablo? ¿Qué significaba perder mi alma? Pero antes de que pudiera procesar mis pensamientos, el hombre agregó: el tiempo se agota, vaquero. ¿Qué será? ¿La riqueza y la salvación de tu rancho o seguir en la miseria? Con el pergamino y la pluma en mis manos, sentí que el tiempo se detenía. La figura de negro me observaba, impaciente pero sereno, como si supiera que, tarde o temprano, todos cedemos ante la tentación. La tinta en la pluma parecía oscura y espesa, casi como sangre. Una parte de mí sabía que esto estaba mal, pero otra parte, la desesperada, solo veía una oportunidad para salvar lo que quedaba de mi vida. Con un suspiro profundo, escribí mi nombre en el pergamino. Al hacerlo, un frío gélido recorrió mi cuerpo, como si una sombra se hubiera posado sobre mí. El hombre sonrió con satisfacción, guardando el pergamino y la pluma con un gesto ágil. Buen muchacho, dijo, como si fuera un maestro felicitando a un alumno por completar una tarea difícil. De repente, el suelo bajo mis pies tembló ligeramente y una ráfaga de viento caliente sopló desde la nada. Sentí un cambio en el aire, algo pesado y denso. El hombre extendió su mano y, como si fuera magia, una bolsa de oro apareció de la nada. Aquí está tu recompensa inicial, dijo, lanzándome la bolsa. El resto vendrá con el tiempo. Sin decir más, se giró y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió una última vez y me dijo: recuerda, vaquero, todo tiene un precio. Y el tuyo ya está marcado. Los días siguientes fueron extraños. De alguna manera, las lluvias regresaron, mis tierras se volvieron fértiles y el ganado prosperó. Las deudas desaparecieron y mi nombre se hizo conocido en toda la región como el hombre que había revertido su suerte. Pero, por alguna razón, no podía disfrutarlo. Había algo inquietante en todo ello, algo que no podía sacudir de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de aquel hombre y escuchaba su voz resonando en mi cabeza. Una noche, mientras estaba solo en mi rancho, escuché un sonido sordo. Me giré y ahí, en la penumbra de mi sala, vi una sombra que no debería estar allí. Una figura oscura, con ojos brillantes, me observaba desde el rincón más alejado. Y entonces comprendí que el trato no había terminado,
apenas había comenzado. La figura en la penumbra no se movía, solo me observaba con esos ojos brillantes que parecían perforar mi alma. El aire se volvió denso y pesado, y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. Sabía que no estaba solo, que había algo más en el cuarto, algo que no pertenecía a este mundo. Lentamente, la figura comenzó a tomar forma, revelando la silueta de un hombre vestido de negro. Reconocí de inmediato al extraño que me había ofrecido el pacto. Su sonrisa, ahora más amplia y siniestra, me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Se acercó lentamente, y cada paso resonaba en mi pecho como un tambor. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Vaquero, dijo con una voz suave pero cargada de malevolencia, es hora de pagar el precio. Antes de que pudiera responder, la sombra levantó una mano y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y una sensación de vacío me envolvía. Cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. El paisaje era oscuro y desolado, con árboles retorcidos y un cielo rojo como la sangre. Un río negro corría a lo lejos, emanando un hedor nauseabundo. El extraño estaba allí, mirándome con una mezcla de burla y triunfo. Bienvenido a tu nueva realidad, dijo, extendiendo los brazos como si estuviera presentando un espectáculo. Este es el lugar donde aquellos que hacen tratos conmigo vienen a pagar sus deudas. Aquí es donde reside tu alma ahora. Un sentimiento de desesperación me invadió. Sabía que había cometido un error, pero ya era demasiado tarde. Traté de hablar, de suplicar, pero mi voz no salía. El extraño se acercó, inclinándose hacia mí, y susurró, tu alma está atada a este lugar, pero no temas. Aún puedes disfrutar de tus riquezas en el mundo real. Solo recuerda, siempre estaré vigilando. Con esas palabras, la figura se desvaneció, y el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Sentí que me arrancaban de ese lugar oscuro y, de repente, me encontré de vuelta en mi rancho, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era así. Algo había cambiado. Algo oscuro y siniestro se había instalado en mi vida, y no había forma de escapar. Después de aquel encuentro en el rancho, nada volvió a ser igual. Aunque el exterior parecía próspero y feliz, dentro de mí crecía una oscuridad que no podía ignorar. Las noches se volvieron insoportables, cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese lugar desolado, con el cielo rojo y el río negro. Siempre veía a la figura del extraño observándome desde las sombras, recordándome que mi tiempo estaba contado. Un día, mientras cabalgaba por mis tierras, noté algo extraño. Un grupo de cuervos volaba en círculo sobre un punto específico, graznando de manera inquietante. Me acerqué, guiado por una curiosidad malsana. Lo que encontré fue una escena perturbadora, un pozo que no había visto antes, con un borde de piedra cubierto de extrañas inscripciones. El aire alrededor era pesado y frío, a pesar del calor del sol. Sentí un tirón en el estómago, como si algo dentro del pozo me llamara. Bajé de mi caballo y, con cautela, me acerqué al borde. Miré hacia abajo, pero no pude ver el fondo. Un olor a azufre emanaba del pozo, y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. De repente, una voz suave y susurrante surgió de las profundidades. Vaquero, el tiempo se agota. La deuda debe pagarse. Retrocedí, horrorizado. Sabía que no estaba solo, que el extraño estaba allí, vigilándome. Me alejé rápidamente, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta en mi escritorio. No había sido escrita por mi mano, pero la reconocí al instante, era la misma letra que había firmado en el pergamino. El mensaje era claro y conciso, el pozo es la puerta. Cruza cuando estés listo. Los días siguientes fueron un tormento constante. Sabía que el tiempo estaba en mi contra, pero no podía evitar sentirme atraído por el pozo. Cada vez que intentaba olvidarlo, las pesadillas volvían, más intensas y vívidas que antes.
El extraño aparecía en cada sueño, sus ojos brillantes y su sonrisa siniestra grabados en mi mente. Finalmente, una noche, no pude resistir más. Con una mezcla de miedo y resignación, me dirigí al pozo, como un hombre condenado a su destino. El aire estaba cargado de electricidad y el silencio era sepulcral. Me paré al borde del pozo y, por un momento, dudé. Pero la voz del extraño resonó en mi cabeza, suave pero imperiosa: elige, vaquero. La riqueza o el olvido. Con el corazón latiendo desbocado, me paré al borde del pozo. La elección era clara, pero el peso de la decisión me aplastaba. Sabía que cruzar esa puerta significaba sellar mi destino, pero la voz del extraño resonaba en mi mente como un eco que no podía ignorar. Tomé una profunda bocanada de aire y di un paso hacia adelante, sintiendo un frío intenso envolviéndome. El mundo a mi alrededor se desvaneció en una oscuridad absoluta y durante un instante me sentí suspendido en el vacío. De repente, el suelo reapareció bajo mis pies y, al abrir los ojos, me encontré en un lugar que me era inquietantemente familiar, el paisaje desolado con el cielo rojo y el río negro. Pero esta vez, algo era diferente. A lo lejos, vi una figura conocida, un hombre alto, vestido de negro, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de cada paso. El extraño me miró con esos ojos brillantes y, por primera vez, habló sin rodeos: has cruzado la puerta, vaquero. Ahora estás en mi dominio. Antes de que pudiera responder, el entorno comenzó a cambiar. Las sombras se alargaron y la temperatura bajó drásticamente. El extraño extendió una mano y un camino se abrió ante nosotros, bordeado por antorchas que arrojaban una luz tenue y parpadeante. Ven, dijo, su voz impregnada de autoridad. Es hora de conocer el verdadero precio de tu deseo. Sin otra opción, lo seguí. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más oscuro y retorcido. Las antorchas proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia, y los murmullos de voces lejanas resonaban en el aire. Finalmente, llegamos a una gran puerta de hierro, cubierta de símbolos arcanos que no pude entender. El extraño se detuvo y me miró directamente a los ojos. Detrás de esta puerta, dijo, se encuentra lo que buscabas: riquezas, poder, todo lo que puedas desear. Pero recuerda, cada deseo tiene un precio, y el tuyo ya ha sido cobrado. La puerta se abrió lentamente, revelando una cámara llena de tesoros, oro, joyas y objetos de incalculable valor. Pero entre ellos, algo brillaba con una luz antinatural, un espejo de cuerpo entero, con un marco tallado en figuras retorcidas. Me acerqué al espejo, intrigado. Al mirarme, mi reflejo me devolvió la mirada, pero no era yo. La figura en el espejo tenía los ojos brillantes del extraño y una sonrisa macabra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando comprendí la verdad: mi alma estaba atrapada en ese reflejo, mientras que mi cuerpo se convertía en un simple recipiente para algo mucho más oscuro. El extraño se rió suavemente, un sonido que resonó en la cámara como el eco de un grito distante. Ahora entiendes, dijo, su voz cargada de satisfacción. Tu alma me pertenece, y tu deseo ha sido concedido. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? El aire en la cámara se volvió más pesado, como si cada partícula estuviera impregnada de una oscuridad palpable. Frente al espejo, miré fijamente a la figura que se reflejaba. Mis propios ojos habían cambiado, ahora destellaban con el mismo brillo siniestro que había visto en el extraño. La risa del hombre de negro resonaba en la cámara, fría y desprovista de alegría. ¿Qué es esto?, logré balbucear, sintiendo que el miedo me atenazaba la garganta. ¿Qué me has hecho? El extraño se acercó lentamente, su presencia llenando el espacio con una energía inquietante. Te he concedido lo que deseabas, vaquero. Pero como te dije, todo tiene un precio. Su tono era calmado, casi complaciente, como si disfrutara de mi confusión y terror. Tu alma está ahora atrapada en ese reflejo, mientras tu cuerpo está a mi servicio.
Los deseos que pediste están a tu disposición, pero con cada deseo cumplido, el lazo que te une a este lugar se fortalece. Intenté apartar la mirada del espejo, pero era como si mis ojos estuvieran pegados a él. Dentro de aquel reflejo, pude ver visiones de mi vida pasada, momentos que habían llevado a este trágico desenlace. Los recuerdos de mis tierras estériles, de las noches solitarias y de la desesperación que me había consumido. Todo eso me había llevado a este momento, a este pacto infernal. El extraño extendió una mano hacia el espejo y, con un gesto casi teatral, lo hizo girar. Al otro lado, en lugar de ver mi propio reflejo, vi una serie de escenas, tierras fértiles, ganado abundante, riquezas sin fin. Pero también había algo más, sombras, figuras oscuras que se movían entre los destellos de oro y plata. Sentí una sensación de náusea al darme cuenta de lo que significaba. Estas riquezas, continuó el extraño, son tuyas para tomar. Pero con cada objeto que reclames, cada deseo que cumplas, perderás un poco más de ti mismo. Me giré hacia él, furioso y asustado. No quiero esto, dije, mi voz temblando. No quiero ser parte de este juego. El extraño sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ya es demasiado tarde para arrepentimientos, vaquero. La puerta está cerrada y el trato está hecho. Pero no te preocupes, siempre hay maneras de equilibrar la balanza, si estás dispuesto a hacer ciertos sacrificios. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar y las sombras en la cámara se alargaron, envolviéndome. El extraño se desvaneció en la penumbra, su risa resonando como un eco lejano. Me quedé solo, enfrentando la terrible verdad de mi situación. La cámara parecía cerrarse sobre mí, las paredes acercándose cada vez más, mientras el espejo seguía mostrándome esas visiones inquietantes. De repente, una voz suave y melódica susurró en mi oído: vaquero, hay una forma de escapar, pero tendrás que encontrar la clave. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. El aire se volvió más frío, y sentí una presencia etérea a mi alrededor, como si algo o alguien me estuviera observando desde la oscuridad. El susurro de la voz melódica persistía en mi mente, como un eco que no podía ignorar. La posibilidad de una salida, una clave para escapar de este infierno, me llenó de una débil esperanza. Miré alrededor de la cámara, buscando cualquier indicio de lo que pudiera ser esa clave, pero todo parecía oscuro e impenetrable. El frío se intensificaba, y con él, una sensación de urgencia. De repente, el espejo volvió a captar mi atención. Las imágenes en su superficie se tornaron más claras, mostrando una serie de símbolos antiguos que parecían flotar sobre un fondo oscuro. Reconocí algunos de ellos como los mismos que estaban tallados en la puerta de hierro por la que había entrado. Me acerqué, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y extendí una mano hacia el cristal. Al tocar el espejo, un frío intenso recorrió mi brazo, pero no retiré la mano. En lugar de eso, la imagen cambió nuevamente, mostrando una escena diferente, un campo abierto bajo un cielo nocturno. En el centro del campo, un árbol grande y retorcido se alzaba, con ramas que se extendían como garras hacia el cielo. En sus raíces, una luz suave y dorada brillaba débilmente. La voz melódica volvió a susurrar, más clara esta vez: el árbol de las almas. Allí encontrarás la clave para liberarte. La visión se desvaneció, dejando el espejo en su estado original, reflejando solo mi rostro pálido y aterrorizado. Sabía que debía encontrar ese árbol, pero la pregunta era cómo. La cámara comenzó a oscurecerse, las sombras se alargaban y se retorcían, y sentí que el tiempo se agotaba. De repente, la figura del extraño apareció nuevamente, su rostro iluminado por una sonrisa malévola. Parece que has encontrado una pista, vaquero, dijo con un tono burlón. Pero te advierto, el camino hacia el árbol no es fácil. Muchas almas han intentado encontrarlo, y pocas han regresado. Ignoré sus palabras y me dirigí hacia la puerta de hierro. La empujé con todas mis fuerzas, y para mi sorpresa, se abrió con un chirrido ominoso.
El pasillo oscuro que se extendía ante mí parecía interminable, pero no tenía otra opción. Avancé, con la esperanza de que este camino me llevara al árbol de las almas y, quizás, a mi libertad. El pasillo estaba iluminado solo por la tenue luz de las antorchas. A medida que avanzaba, las paredes se estrechaban y las sombras se volvían más densas, como si intentaran atraparme. Finalmente, el pasillo desembocó en un amplio claro. Y allí, en el centro, se alzaba el árbol, tal como lo había visto en el espejo. El árbol era aún más imponente en persona. Sus ramas se alzaban hacia el cielo oscuro, y en sus raíces, una luz dorada pulsaba suavemente. Sentí una atracción irresistible hacia esa luz, como si algo dentro de mí supiera que allí estaba la clave. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Al llegar al pie del árbol, noté que la luz emanaba de un pequeño objeto enterrado en las raíces. Con manos temblorosas, comencé a desenterrar el objeto, revelando un pequeño cofre de madera. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré un medallón antiguo, cubierto de inscripciones que no podía entender. Al tocarlo, una sensación cálida recorrió mi cuerpo, y de repente, todo el claro se llenó de una luz brillante. La luz brillante emanó del medallón, envolviendo todo el claro en un resplandor cegador. Sentí una energía cálida y reconfortante que contrastaba con la oscuridad fría que había sentido hasta entonces. El árbol de las almas parecía vibrar con vida, y las sombras que se alargaban alrededor comenzaron a desvanecerse. En medio de esta luminiscencia, la figura del extraño apareció una vez más, pero esta vez su semblante mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Creías que sería tan fácil, vaquero?», dijo, su voz resonando con un tono desafiante. «Ese medallón no es una salida, es una elección. Con él, puedes reclamar el poder y la riqueza que deseabas o elegir liberarte de este pacto. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio?». La pregunta me dejó helado. Sabía que no podría volver a mi vida anterior, había cruzado una línea que no tenía regreso. Pero la oportunidad de escapar, de liberarme de la opresión de aquel pacto, era demasiado tentadora para ignorarla. Sostuve el medallón con firmeza y lo levanté, sintiendo su peso simbólico en mi mano. Cerré los ojos y respiré profundamente, recordando todos los momentos que me habían llevado hasta aquí y la promesa de libertad que la voz melódica me había susurrado. Con un gesto decidido, coloqué el medallón sobre mi pecho. Al instante, una fuerza poderosa me atravesó, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo purificada. El claro se llenó de un viento fuerte, y el extraño retrocedió, con una expresión de rabia y desesperación. «No», gritó, su voz cargada de furia. «No puedes escapar así». El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y el árbol de las almas se iluminó aún más, sus raíces brillando con una luz dorada que envolvió todo a su alrededor. Sentí que mi cuerpo se volvía ligero, como si estuviera siendo elevado. Las sombras que habían perseguido mi alma se disiparon, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. De repente, todo se volvió oscuro y silencioso. Me encontré de pie en medio de la nada, solo, pero libre. El extraño había desaparecido, y con él, el peso de la oscuridad que había cargado. Miré el medallón, que ahora colgaba inerte de mi cuello, y supe que había hecho lo correcto. Había elegido la libertad sobre el poder, mi alma sobre la riqueza. Cuando volví a mi rancho, nada parecía haber cambiado. Las tierras seguían siendo fértiles, el ganado prosperaba y la casa estaba tal como la había dejado. Pero algo dentro de mí era diferente. Sabía que había ganado algo mucho más valioso que cualquier tesoro material, mi libertad y la oportunidad de redimir mis errores. La experiencia me dejó con una profunda cicatriz, una lección que nunca olvidaría. El precio de los deseos puede ser demasiado alto, y a veces, el verdadero valor está en lo que estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad y nuestras almas. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, sentí una paz que no había conocido en años. Sabía que el extraño podría volver algún día, que el precio del pacto aún colgaba sobre mí,
pero estaba preparado. Con el medallón como recordatorio, viviría cada día con la certeza de que había elegido el camino correcto, y esa elección, más que cualquier riqueza, era mi verdadero tesoro. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traigo una historia que los hará cuestionar hasta dónde estarían dispuestos a llegar por cumplir sus deseos más profundos. Una historia donde un hombre común y corriente se enfrenta a decisiones que cambiarán su vida para siempre. Preparen sus bebidas, apaguen las luces y acomódense, porque lo que están a punto de escuchar es un relato del pacto con el diablo. Raúl era un hombre trabajador, dedicado a su familia y siempre buscando una manera de mejorar sus vidas. A pesar de sus esfuerzos, parecía que nunca podía salir adelante. Su esposa, María, había caído enferma, y los costos médicos estaban devastando sus finanzas. Una noche, después de un largo día de trabajo, Raúl se encontró en un viejo bar en las afueras de la ciudad, tratando de ahogar sus preocupaciones en una copa de whisky barato. Mientras estaba sentado en la barra, un hombre de aspecto extraño se acercó y se sentó a su lado. Vestía un traje negro impecable y sus ojos tenían un brillo inquietante. El hombre se presentó como Lucio y le ofreció a Raúl una solución a todos sus problemas. «Sé que estás desesperado, Raúl», dijo Lucio, con una voz suave y convincente. «Puedo hacer que todos tus problemas desaparezcan. Tu esposa recuperará su salud y nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». Raúl lo miró con escepticismo, pero la desesperación en sus ojos era evidente. Lucio le entregó una tarjeta negra con un número de teléfono y un símbolo extraño grabado en dorado. «Piensa en ello, Raúl. Solo necesitas llamarme y todos tus deseos se harán realidad. Pero recuerda, todo tiene un precio». Raúl guardó la tarjeta en su bolsillo y se fue a casa, incapaz de sacar la propuesta de Lucio de su mente. Los días siguientes fueron un tormento, viendo a María sufrir y sabiendo que su situación no mejoraría sin un milagro. Finalmente, la desesperación lo venció. Tomó su teléfono y marcó el número de la tarjeta. «Sabía que llamarías», respondió Lucio, como si hubiera estado esperando. El aire en la habitación se volvió denso y pesado, y una sensación de frío recorrió la columna vertebral de Raúl. Aceptar la oferta de Lucio significaba hacer un pacto con el diablo, pero estaba dispuesto a todo por salvar a su esposa. «Estoy listo», dijo Raúl, con voz temblorosa. Lucio apareció de repente en su sala de estar, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Extendió un contrato y una pluma a Raúl. «Firma aquí y todo lo que deseas será tuyo. Pero recuerda, una vez que firmes, no hay vuelta atrás». Raúl tomó la pluma con manos temblorosas y firmó. En el instante en que la tinta tocó el papel, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lucio desapareció, dejando solo el contrato firmado y una sensación de inquietud. Esa misma noche, María empezó a mostrar signos de recuperación. Su fiebre bajó y el color volvió a sus mejillas. Raúl no podía creerlo. ¿Podría ser que Lucio realmente cumpliera su promesa? Pero pronto, pequeños eventos inexplicables comenzaron a ocurrir en su casa. Objetos movidos, sombras que se deslizaban por los rincones, y una sensación constante de ser observado. Raúl empezaba a entender que su pacto venía con un precio más alto de lo que jamás imaginó. ¿Qué habrá entregado Raúl a cambio de los deseos cumplidos? No se pierdan la siguiente parte, porque esto recién comienza. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Raúl y su familia. María estaba completamente recuperada, como si nunca hubiera estado enferma. Raúl también recibió una llamada inesperada de una empresa que le ofrecía un trabajo con un salario que nunca había imaginado. Todo parecía ir de maravilla, pero Raúl no podía sacudirse la sensación de inquietud que lo había estado atormentando desde que firmó el contrato con Lucio. Una noche, Raúl se despertó de un sueño inquietante. En su sueño, había visto a Lucio,
parado al pie de su cama, mirándolo con esos ojos brillantes y una sonrisa siniestra. Raúl se levantó y fue a la cocina a beber un vaso de agua para calmar sus nervios. Mientras estaba allí, escuchó un susurro a sus espaldas. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Los eventos extraños continuaron. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban de golpe y sombras que se movían en la oscuridad. Raúl intentó ignorar estos fenómenos, convenciéndose a sí mismo de que todo era producto de su imaginación. Pero un incidente en particular lo dejó helado. Una tarde, Raúl estaba solo en casa, trabajando en algunos documentos. De repente, escuchó risas provenientes del cuarto de su hija pequeña, Sofía. Se levantó para ver qué ocurría, pero cuando abrió la puerta, el cuarto estaba vacío. La risa continuaba, resonando en sus oídos, y Raúl pudo ver, en el espejo del armario, la figura borrosa de un hombre de traje negro. Desesperado, Raúl decidió confrontar a Lucio. Tomó la tarjeta negra y marcó el número una vez más. Esta vez, la respuesta fue inmediata. Hola, Raúl. ¿Te estás adaptando bien a tu nueva vida?, preguntó Lucio con un tono burlón. ¿Qué está pasando?, demandó Raúl. Estas cosas que están ocurriendo en mi casa, necesito respuestas. Lucio rió suavemente antes de responder. Cada deseo cumplido tiene un costo, Raúl. Has recibido lo que querías, pero ahora debes pagar el precio. No pensaste que todo sería gratis, ¿verdad? Raúl sintió un nudo en el estómago. Sabía que había cometido un error terrible, pero no sabía cómo solucionarlo. ¿Qué puedo hacer para detener esto?, preguntó, desesperado. Ah, querido Raúl, eso depende de lo que estés dispuesto a sacrificar, respondió Lucio, con una sonrisa que Raúl pudo sentir al otro lado de la línea. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Raúl se quedó mirando su teléfono, sintiéndose más perdido que nunca. Sabía que tenía que encontrar una manera de liberarse del pacto, pero no tenía idea de por dónde empezar. Esa noche, mientras trataba de dormir, Raúl escuchó un murmullo en su oído. Una voz susurrante le decía que visitara a una mujer en el mercado de la ciudad, alguien que podría ayudarlo. Con un nuevo rayo de esperanza, Raúl decidió seguir el consejo de la voz. Al día siguiente, se dirigió al mercado y encontró a una anciana vendedora de antigüedades que parecía saber más de lo que decía. Cuando Raúl mencionó su situación, la mujer lo miró con ojos llenos de compasión y le ofreció un objeto peculiar, un amuleto antiguo que, según ella, podría protegerlo de las fuerzas oscuras. Raúl tomó el amuleto, sintiendo una ligera chispa de esperanza. Sin embargo, sabía que enfrentarse a Lucio no sería fácil. El pacto estaba hecho y romperlo podría tener consecuencias aún más terribles. Raúl tomó el amuleto con manos temblorosas, agradeciendo a la anciana por su ayuda. Con el amuleto en su poder, regresó a casa con una mezcla de esperanza y temor. Esa noche, colocó el amuleto en su mesita de noche y trató de dormir, pero los susurros y las sombras continuaron acechándolo. Durante los siguientes días, Raúl investigó obsesivamente todo lo relacionado con pactos demoníacos y cómo romperlos. Encontró antiguos textos y relatos de personas que habían enfrentado situaciones similares, pero ninguno ofrecía una solución clara. Cada pista parecía llevarlo de regreso a Lucio y al contrato que había firmado. Una noche, mientras estaba sumido en sus pensamientos en la sala de estar, una presencia gélida llenó la habitación. Raúl levantó la mirada y vio a Lucio parado frente a él, con una sonrisa que enviaba escalofríos por su espalda. ¿Cómo estás disfrutando de tus nuevos dones, Raúl?, preguntó Lucio, con una voz que resonaba en los rincones más oscuros de la habitación. Raúl apretó los puños, tratando de mantener la calma. Quiero terminar con esto. Necesito liberarme del pacto, dijo con determinación. Lucio rió suavemente y se acercó a Raúl,
tan cerca que podía sentir su aliento frío. ¿Estás seguro de lo que deseas, Raúl? Los pactos como el nuestro no se rompen fácilmente. Pero, si estás dispuesto a pagar el precio. Raúl lo miró fijamente, con el amuleto firmemente agarrado en su mano. Haré lo que sea necesario. Lucio sonrió y extendió la mano, mostrando una lista de tareas que Raúl debía cumplir para romper el pacto. Cada tarea parecía más difícil y peligrosa que la anterior, pero Raúl sabía que no tenía otra opción. Raúl comenzó a realizar las tareas indicadas por Lucio, cada una más desafiante que la anterior. Desde recolectar ingredientes extraños en lugares remotos hasta enfrentarse a criaturas que parecían salidas de pesadillas, Raúl se adentró en un mundo oscuro y peligroso que nunca antes había imaginado. Con cada tarea completada, las sombras y los susurros en su casa disminuían, pero la presencia de Lucio parecía fortalecerse. Después de semanas de búsqueda y sacrificio, Raúl finalmente se encontró frente a la tarea final: abrir un portal hacia el mundo de Lucio. Con la ayuda de antiguos manuales y un conocimiento que había adquirido en el camino, Raúl trazó círculos místicos en el suelo de su sala de estar y comenzó a recitar palabras antiguas que resonaban en su boca como un eco siniestro. El aire se volvió pesado y oscuro a su alrededor, y una sensación de malestar llenó la habitación. Los muebles temblaban y las luces parpadeaban, mientras el portal comenzaba a abrirse lentamente frente a él. Raúl sabía que no había vuelta atrás ahora. El portal era su única esperanza de liberarse del pacto con Lucio. Justo cuando el portal estaba a punto de abrirse por completo, Raúl escuchó pasos detrás de él. Giró rápidamente y vio a María, parada en la entrada de la sala de estar, con los ojos llenos de temor y confusión. Ella había despertado de su sueño y había seguido las extrañas energías que la habían guiado hasta allí. María observó con horror mientras el portal se abría lentamente ante ellos. Su mente luchaba por comprender lo que veía, pero un sentimiento de peligro la impulsó a actuar. Corrió hacia Raúl y agarró su brazo con fuerza, intentando sacarlo del círculo místico. «Raúl, detente. Esto no puede ser seguro», exclamó, con voz temblorosa. Raúl miró a María con desesperación y determinación. «María, tengo que hacerlo. Es la única forma de romper el pacto y protegerte a ti y a Sofía». María lo miró con ojos llenos de lágrimas, luchando entre el deseo de proteger a su esposo y el miedo a lo desconocido que se abría frente a ellos. «No sé si puedo perderte, Raúl», susurró, apretando su mano con fuerza. Raúl sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía detenerse ahora. Con un último abrazo, se separó de María y se adentró en el portal, enfrentando el abismo que se extendía ante él. Al pasar por el umbral del portal, Raúl se encontró en un paisaje surrealista y aterrador. El aire estaba cargado con una presencia maligna que parecía observarlo desde todas partes. Se dio cuenta de que había entrado en el dominio de Lucio, un lugar donde las reglas del mundo humano no aplicaban y cada sombra podía ocultar una amenaza mortal. Raúl avanzó con cautela por el paisaje retorcido y distorsionado, donde los árboles parecían retorcerse como serpientes y el cielo era una masa de nubes tormentosas. Siguió el rastro de energía oscura que lo había llevado hasta allí, consciente de que cada paso lo acercaba más a su enfrentamiento final con Lucio. Cada esquina del laberinto parecía llevarlo más profundo en la oscuridad, y Raúl comenzó a dudar de si algún día encontraría la salida. Pero el amuleto seguía brillando débilmente en su mano, recordándole la esperanza frágil pero persistente que lo había guiado hasta ese momento. Mientras Raúl avanzaba por el laberinto, comenzó a escuchar voces susurrantes que lo llamaban por su nombre. Las sombras se movían a su alrededor, tomando formas humanoides que se desvanecían en la oscuridad antes de que pudiera verlas claramente. Cada vez más, Raúl sentía la presencia de Lucio acechándolo, como si estuviera jugando con él antes de revelarse por completo. Después de lo que pareció una eternidad de caminar en círculos y enfrentar pruebas cada vez más peligrosas, Raúl finalmente llegó al corazón del laberinto.
Un círculo de piedras antiguas marcaba el lugar donde Lucio lo estaba esperando, con una sonrisa que irradiaba malicia y poder. «Así que has venido, Raúl», dijo Lucio, con una voz que resonaba en el aire como un eco lejano. Raúl apretó el amuleto con fuerza y lo levantó hacia Lucio, quien lo observó con interés. «He cumplido tus tareas. Ahora, rompe el pacto», exigió Raúl, con voz firme a pesar de los latidos rápidos de su corazón. Lucio rió suavemente y dio un paso hacia adelante, estirando la mano para tomar el amuleto de Raúl. «Muy bien, Raúl. Has demostrado ser más valiente de lo que esperaba. Pero romper un pacto no es tan simple como cumplir tareas. Hay un precio que aún debes pagar». Raúl tragó saliva, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. ¿Qué precio tendría que pagar para liberarse de Lucio y proteger a su familia? No te pierdas la próxima parte de esta historia escalofriante para descubrirlo. El precio del alma. Raúl miró a Lucio con determinación, aunque su corazón latía con un miedo profundo. El amuleto brillaba débilmente en su mano, una débil luz contra la oscuridad opresiva que los rodeaba. «Dime, Lucio, ¿cuál es el precio que debo pagar para romper este pacto?», preguntó Raúl, con voz temblorosa pero firme. Lucio sonrió, pero esta vez no era una sonrisa burlona. Era una sonrisa de satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante siglos. «El precio, Raúl, es tu alma», respondió Lucio, con una voz que hizo eco en el vacío del laberinto oscuro. Raúl retrocedió instintivamente, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Había anticipado que el precio sería alto, pero nunca había imaginado que tendría que enfrentarse a una decisión tan desgarradora. «¿Mi alma? ¿Qué significa eso?», preguntó Raúl, con un nudo en la garganta. Lucio se acercó lentamente, su presencia llenando el espacio con una oscuridad palpable. «Significa que tendrás que renunciar a todo lo que eres, Raúl. Tu esencia misma será mía, para siempre atada a este pacto», dijo Lucio, extendiendo la mano hacia Raúl como si estuviera a punto de hacerle una oferta irresistible. Raúl miró el amuleto en su mano, la última defensa contra la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Sabía que si entregaba su alma, nunca podría volver a ser el hombre que fue. Pero también sabía que si no lo hacía, Lucio seguiría acechando a su familia, una amenaza constante que nunca desaparecería. «No puedo hacer eso», murmuró Raúl, apretando el amuleto con fuerza. Lucio se detuvo, observando a Raúl con ojos que parecían ver a través de él. «Entonces, Raúl, este pacto perdurará. Mi influencia continuará acechándote y a los tuyos, hasta que decidas cumplir con el precio acordado», dijo Lucio, con una voz que resonaba con un tono final. Raúl tragó saliva, sintiendo el peso de su decisión. No había ganado su libertad, pero había ganado tiempo. Con un último vistazo a Lucio, dio media vuelta y comenzó a retroceder por el laberinto, con el amuleto aún brillando débilmente en su mano. Final, la vigilancia eterna. Raúl regresó a casa con una sensación de alivio mezclado con un temor persistente. Sabía que su lucha con Lucio aún no había terminado, pero había encontrado una manera de proteger a su familia por el momento. Con el amuleto como su único escudo contra las fuerzas oscuras, Raúl se comprometió a mantenerse alerta y proteger a María y a Sofía de cualquier amenaza que pudiera surgir. Las semanas se convirtieron en meses, y Raúl nunca bajó la guardia. Aunque las sombras y los susurros continuaban acechándolo, él estaba determinado a no dejar que Lucio se acercara a los que amaba. Todo comenzó en una noche sin luna, una noche en la que cometí el error que marcaría mi vida para siempre. Mi nombre es Diego García, un hombre común y corriente, o al menos eso era antes de que mi destino tomara un giro oscuro. Jamás pensé que podría hacer algo tan insensato, pero el deseo de poder y fortuna me llevó a un camino del que no hay retorno.
Estaba arrodillado en el suelo frío de mi departamento, en la Ciudad de México, con las manos temblorosas, mientras dibujaba el símbolo que había encontrado en ese viejo libro de ocultismo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando apagué las luces, dejando la habitación en total oscuridad, iluminada solo por las velas negras. Sabía que no debía seguir, pero el ansia de conseguir lo que deseaba era más fuerte que el miedo. Y en ese momento, lo vi, una sombra en el rincón de la habitación. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora, y su voz, esa voz profunda que resonó en mi mente me hizo dudar de mi cordura. Todo comenzó hace un año, cuando mi vida se desmoronaba. Mi negocio estaba en bancarrota, las deudas se acumulaban y, para colmo, mi esposa me había dejado. Desesperado, acudí a todas las soluciones posibles, pero ninguna funcionó. Fue entonces cuando conocí a un hombre extraño en un bar del centro. Su nombre era Sebastián, y desde el primer momento supe que había algo siniestro en él. Era como si supiera todo sobre mí, mis miedos, mis deseos, y me ofreció una salida. Sebastián me habló de un pacto, algo que sonaba como un cuento de terror, pero en mi desesperación, estaba dispuesto a creerlo. Me dio un libro antiguo, lleno de símbolos y rituales oscuros, y me dijo que en ese libro encontraría la respuesta a mis problemas. No tenía nada que perder, o al menos eso pensaba en ese momento. La primera vez que intenté el ritual, no pasó nada. Pero la segunda, esa fue diferente. Las luces parpadearon, el aire se volvió denso, y de repente, estaba allí, la sombra en la esquina de la habitación. No hablé, no tuve que hacerlo. Esa presencia sabía lo que quería, éxito, riqueza, y una segunda oportunidad en la vida. Y él me la ofreció, a cambio de algo que en ese momento no comprendí del todo. Cuando acepté el trato, pensé que había salido victorioso. Mis problemas comenzaron a desaparecer, el dinero fluía, y mi vida parecía enderezarse. Pero no tardé en darme cuenta de que cada triunfo tenía un precio, y ese precio era mucho más alto de lo que jamás imaginé. La sombra empezó a aparecer en todos lados, en cada espejo, cada reflejo en una ventana oscura. Y un día, Sebastián desapareció, dejándome solo con la promesa de que el diablo siempre cobra sus deudas. Esa fue la última vez que me sentí seguro, porque ahora sé que él viene por mí y no hay forma de escapar. Desde aquella noche, mi vida cambió drásticamente. Todo lo que había pedido se cumplió, pero la tranquilidad se desvaneció como humo en el aire. El negocio que estaba al borde del colapso ahora florecía, mis cuentas bancarias se llenaban de dinero y hasta conseguí un nuevo auto de lujo. La gente que antes me ignoraba ahora me buscaba, como si de repente me hubiera convertido en alguien importante. Pero en el fondo, sabía que todo tenía un precio que aún no había terminado de pagar. Comenzaron los sueños. Pesadillas, más bien. Cada noche, la misma sombra aparecía en mis sueños, observándome desde la oscuridad, sin rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y aunque intentaba calmarme, siempre sentía que algo estaba mal. Como si no estuviera solo. Fue en una de esas noches cuando escuché el sonido de pasos en mi departamento. Eran suaves, casi imperceptibles, pero sabía que alguien o algo estaba allí. Me levanté lentamente de la cama, tratando de no hacer ruido, y me dirigí hacia la sala. Al encender la luz, no había nada, solo silencio. Sin embargo, el aire se sentía pesado, denso, y esa sensación de que algo me observaba no desaparecía. Días después, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Los espejos en mi casa comenzaron a reflejar imágenes que no estaban allí. A veces veía sombras moviéndose detrás de mí, y otras veces, el reflejo me mostraba cosas que no tenían sentido, como figuras oscuras que parecían observarme desde dentro del espejo. La paranoia comenzó a consumirme. No podía evitar mirar por encima de mi hombro, esperando ver esa sombra que me acechaba en cada rincón. Un día, mientras manejaba por la ciudad, algo aún más perturbador sucedió.
Estaba detenido en un semáforo cuando vi a Sebastián parado en la esquina, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban de una manera extraña, y cuando me vio, sonrió de una forma que me heló la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero antes de que pudiera reaccionar, el semáforo cambió y tuve que seguir adelante. Al mirar por el retrovisor, Sebastián había desaparecido. No sabía qué hacer. Intenté contactar a Sebastián, pero fue como si nunca hubiera existido. Nadie lo conocía, y no había rastro de él en ninguna parte. El miedo se apoderó de mí, y empecé a cuestionar si todo esto era real o si me estaba volviendo loco. Pero cada vez que dudaba, esa sombra volvía a aparecer, recordándome que el pacto que hice no era una simple fantasía. Las noches se volvieron interminables, y el día no ofrecía alivio. Y entonces, una madrugada, cuando el silencio de la ciudad era abrumador, recibí una llamada. El número no estaba registrado, pero contesté de todas formas. La voz al otro lado de la línea era baja, apenas un susurro, pero reconocí esas palabras de inmediato: el tiempo se acaba, Diego. Intenté responder, pero la línea se cortó. Sabía que no podía escapar de esto, pero aún no entendía completamente cuál sería el verdadero costo de mi pacto. Sin embargo, algo me decía que muy pronto lo descubriría. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente de paranoia y terror. Intenté mantener la calma, actuar como si todo estuviera bien, pero dentro de mí, el miedo crecía como un tumor. Comencé a evitar los espejos, a dejar las luces encendidas durante la noche y a revisar constantemente cada rincón de mi departamento antes de intentar dormir. Pero por más que intentara huir, la sensación de que algo estaba acechándome nunca desaparecía. Una noche, mientras me encontraba en la oficina terminando unos pendientes, escuché un ruido extraño en el pasillo. Era un sonido como de pasos arrastrándose, pero cuando me asomé, el corredor estaba vacío. Volví a mi escritorio, tratando de concentrarme, pero los ruidos continuaron, cada vez más cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no estaba solo. Intenté ignorarlo, pero entonces las luces comenzaron a parpadear y el aire en la oficina se tornó frío, helado. Podía ver mi aliento salir en pequeñas nubes de vapor. De repente, todo quedó en silencio. No se oía ni un solo sonido, ni siquiera el zumbido de las máquinas. Y fue en ese momento cuando lo vi. La sombra. Estaba en la esquina de la oficina, inmóvil, observándome. Esta vez no era solo una presencia, podía sentir su mirada fija en mí, una mirada que atravesaba el alma. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar, temiendo que cualquier movimiento provocara algo mucho peor. Entonces, la sombra comenzó a moverse lentamente hacia mí. No caminaba, flotaba, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Todo mi cuerpo se tensó, y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. La sombra se acercó más y más, hasta que estuvo justo frente a mí. Podía sentir su presencia oscura envolviéndome, como si me estuviera drenando la vida. Y luego, habló. Esa misma voz que había escuchado la primera noche en mi departamento resonó en mi mente. Tu tiempo se agota, Diego. Pronto, vendré por lo que es mío. No sabía qué responder. El terror me había paralizado por completo. La sombra se desvaneció tan rápido como había aparecido, y las luces volvieron a la normalidad. Estaba solo otra vez, pero el peso de sus palabras colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. No podía enfrentar esto solo. Recordé a un viejo amigo, Julián, que siempre había estado interesado en lo paranormal. Le conté todo, desde el pacto hasta las apariciones. Esperaba que me dijera que estaba loco, que todo era producto de mi imaginación. Pero su reacción me dejó helado. Diego, dijo con voz grave, esto es más serio de lo que crees. Los pactos no son solo cuentos, son contratos, y siempre tienen consecuencias. No puedes romperlo,
pero tal vez haya una forma de posponer lo inevitable. Me explicó que conocía a alguien, un hombre en el sur de la ciudad, que había tratado con situaciones como la mía. Era una especie de medium, alguien que entendía el mundo de los espíritus y las fuerzas oscuras. Julián me advirtió que el precio sería alto, pero en ese momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarme. Esa misma noche, fui a buscar a ese hombre, esperando que tuviera la respuesta que necesitaba. La ciudad estaba tranquila, pero en cada sombra, en cada rincón oscuro, sentía su presencia, como si me estuviera observando, esperando el momento perfecto para atraparme. Cuando llegué a la dirección que Julián me dio, una pequeña casa escondida entre callejones, sentí una sensación de alivio mezclada con temor. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo más allá de mi comprensión, algo que podría ser mi única esperanza, o mi condena definitiva. Me acerqué a la puerta, respiré hondo, y toqué 3 veces. La puerta se abrió lentamente, y una voz desde dentro dijo: «Te estaba esperando, Diego». La oscuridad que sentí al cruzar ese umbral era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente, para bien o para mal. El hombre que me abrió la puerta era diferente a lo que esperaba. No llevaba túnicas ni tenía un aire místico. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero penetrantes, vestido de manera sencilla. Su casa era pequeña, apenas iluminada por algunas velas, y olía a incienso y hierbas secas. A pesar de su apariencia normal, había algo en el que me hacía sentir incómodo, como si supiera más de mí de lo que yo mismo sabía. «Mi nombre es Mateo», dijo mientras me hacía un gesto para que entrara. «Julián me habló de ti. Sé por lo que estás pasando». Nos sentamos en una mesa de madera vieja, y sin perder tiempo, le conté todo lo que había sucedido desde que hice el pacto. Cada aparición, cada pesadilla, cada vez que sentí esa sombra acechándome. Mateo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Lo que has hecho», comenzó a decir, «no es algo que se pueda deshacer. Los pactos con entidades como la que has invocado son vinculantes, y no hay forma de romperlos». Pero hizo una pausa, y vi un brillo en sus ojos. «Puedes intentar renegociar los términos». Lo miré, incrédulo. ¿Renegociar? ¿Cómo es posible eso? Mateo me explicó que en el mundo de lo oculto, todo es un intercambio. Si la entidad sintiera que podría obtener algo de mayor valor, podría estar dispuesta a reconsiderar el trato original. Pero advirtió que jugar a este juego era peligroso. Una mala decisión, y lo perdería todo, tal vez incluso más de lo que ya había apostado. Me ofreció ayudarme a preparar un nuevo ritual, uno más complejo, que le permitiría a la entidad manifestarse completamente en este plano. «Si decides hacerlo», dijo con seriedad, «debes estar listo para lo que venga. Esto no será un simple encuentro con una sombra. Será una confrontación directa con algo más allá de la comprensión humana». El miedo en mi interior se mezclaba con la desesperación. Sabía que el tiempo se agotaba, y que si no hacía algo pronto, esa sombra vendría por mí. A pesar de las advertencias de Mateo, acepté el riesgo. ¿Qué más podía perder? Ya había entregado mi alma en un pacto oscuro. Enfrentarme a la entidad cara a cara parecía ser mi única oportunidad de sobrevivir. Durante los días siguientes, Mateo y yo preparamos el ritual. Las noches se volvían más frías y las apariciones de la sombra más frecuentes. Incluso empecé a ver sus reflejos en lugares donde no había espejos, como si estuviera traspasando las barreras del mundo físico. Cada día que pasaba, la sensación de que algo terrible se avecinaba se hacía más intensa. Finalmente, la noche del ritual llegó. Nos reunimos en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar elegido por Mateo por su aislamiento y la energía que, según él, emanaba del suelo. Colocamos velas negras alrededor de un círculo dibujado con polvo blanco, y en el centro, una figura tallada en madera que representaba a la entidad. Era una figura grotesca, con cuernos retorcidos y ojos vacíos, pero al mismo tiempo, parecía viva,
como si me observara desde su posición inmóvil. Mateo comenzó a recitar las palabras del ritual en un idioma que no comprendía, y el aire en la bodega se volvió denso, casi irrespirable. Las velas parpadearon y, de repente, el silencio absoluto cayó sobre el lugar. Fue entonces cuando sentí su presencia, mucho más poderosa que antes. La sombra no estaba en un rincón oscuro esta vez, estaba justo frente a mí, tomando forma, haciéndose tangible. La figura que apareció era alta, imponente, con una oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sus ojos eran pozos vacíos, pero sentía su mirada como cuchillas clavándose en mi piel. La entidad no necesitó hablar, su presencia era suficiente para hacerme entender el peligro en el que me encontraba. Mateo me miró y asintió. Era el momento de hablar, de hacer mi oferta. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la entidad dio un paso adelante, acercándose a mí, y su voz resonó en mi mente, una vez más, como un eco de pesadilla. Diego, susurró, ¿crees que puedes engañarme? Estoy aquí para cobrar lo que es mío. Mi garganta se secó, y el terror me paralizó. Sabía que lo que iba a decir a continuación determinaría mi destino, y cualquier error podría sellar mi condena. Pero el problema era que, en ese momento, no estaba seguro de si tenía algo lo suficientemente valioso para ofrecerle. La oscuridad a mi alrededor se sentía más densa, casi tangible, mientras la entidad se acercaba lentamente. Su presencia parecía absorber todo el aire de la habitación, dejando solo un frío gélido y una sensación de desesperanza. Mateo me observaba desde el borde del círculo, su rostro serio pero impasible. Sabía que este era el momento decisivo, pero mis pensamientos estaban enredados en el miedo, y las palabras parecían haberse evaporado de mi mente. Finalmente, logré encontrar mi voz, aunque apenas un susurro salió de mis labios. Estoy dispuesto a renegociar, dije, tratando de mantener la calma. Quiero ofrecerte algo más a cambio de mi alma. La entidad se detuvo a solo unos pasos de mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. Durante unos segundos, no dijo nada, pero el silencio era ensordecedor. Luego, una risa suave, apenas un murmullo, comenzó a llenar la habitación, una risa que no tenía nada de humano. ¿Renegociar? Diego, has cometido un error al pensar que puedes ofrecerme algo de mayor valor. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Hay algo que podría interesarte más, dije, tratando de sonar convincente. Puedo darte acceso a este mundo de una manera que nunca antes habías tenido. Conozco gente, personas influyentes, almas más poderosas que la mía. Te abriré las puertas de lugares donde nunca has estado. La risa se detuvo de golpe, y el aire en la bodega se tornó aún más frío, si eso era posible. La entidad inclinó su cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. ¿Personas influyentes? ¿Almas poderosas? Su voz resonó en mi mente, y pude sentir su interés despertarse, aunque también un aire de escepticismo. Hablas como si tuvieras poder sobre esos seres, Diego. Pero dime, ¿qué te hace pensar que puedo confiar en ti? Ya me has fallado una vez. La tensión en mi pecho se intensificó. Sabía que cualquier respuesta equivocada podía sellar mi destino, pero no podía dar marcha atrás ahora. No te estoy pidiendo confianza, respondí. Te ofrezco un pacto nuevo, uno que beneficie a ambos. Puedes usarme como un intermediario para acceder a esos lugares, a esas personas. Todo lo que necesito es tiempo. Tiempo para prepararlo todo. Mateo me observaba en silencio, pero podía ver en sus ojos que él también entendía lo arriesgado que era todo esto. Sin embargo, la entidad pareció considerar mis palabras. Su figura se desvaneció por un momento, convirtiéndose en una sombra ondulante, antes de volver a tomar forma frente a mí. Tiempo, repitió lentamente. Eso es lo que quieres. Muy bien, Diego. Te concederé un breve plazo para demostrar tu valía. Pero recuerda, no soy alguien a quien puedas engañar.
Si fallas, no solo reclamaré tu alma, también me llevaré todo lo que amas. Las palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Sabía que no había vuelta atrás. La entidad me estaba dando una última oportunidad, pero las reglas del juego estaban lejos de estar a mi favor. Asentí lentamente, aceptando las condiciones, aunque el terror me carcomía por dentro. La oscuridad alrededor de la entidad comenzó a disiparse, y pude sentir su presencia desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer por completo, susurró en mi mente una última vez: tu tiempo empieza ahora, Diego. No me hagas esperar demasiado. Cuando la bodega volvió a la normalidad, con las luces parpadeantes y el frío helado disipándose, me derrumbé en el suelo, temblando. Mateo se acercó a mí, colocando una mano en mi hombro. Tienes un tiempo limitado, dijo con voz baja. Y lo que has prometido será difícil de cumplir. Lo sabía. Pero no había otra opción. Había entrado en este oscuro juego y ahora debía jugar hasta el final. Mis noches se volvieron una carrera contra el reloj, buscando a aquellos que la entidad podría considerar dignos, mientras su sombra acechaba en cada esquina, recordándome que el plazo estaba corriendo. Y cada día que pasaba, el miedo se hacía más insoportable. Sabía que el tiempo se agotaba, y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Los días pasaban como un tormento interminable. La sombra de la entidad estaba siempre presente, acechando en los rincones oscuros, susurrando promesas de dolor y sufrimiento si fallaba. Cada segundo se sentía como una sentencia, una cuenta regresiva hacia el inevitable final. Busqué a aquellos que creía podrían interesarle, figuras poderosas, almas influyentes que habían jugado con la oscuridad. Pero no era fácil convencerlos de que sus vidas corrían peligro. Algunos se rieron de mí, otros simplemente no me creyeron. La desesperación crecía, y con cada rechazo, sentía que me acercaba más al abismo. Una noche, mientras estaba en la casa de Mateo revisando los nombres y contactos que había recopilado, sentí que algo había cambiado. El aire en la habitación se tornó pesado, y una sensación de vacío se apoderó de mí. La entidad había regresado. Esta vez, no se materializó como una sombra. En lugar de eso, la vi claramente, con una forma humana pero distorsionada, su figura retorciéndose como si estuviera hecha de oscuridad líquida. Sus ojos, vacíos y sin alma, se clavaron en los míos, y su voz resonó en mi mente con una fuerza aterradora. Diego, tu tiempo ha terminado. Sabía que no había cumplido mi promesa. No había encontrado las almas que la entidad deseaba, y ahora estaba aquí para cobrar lo que le pertenecía. La desesperación me envolvía, pero en el fondo de mi mente, una idea comenzó a formarse, un último recurso. Espera, le dije, con la voz temblorosa pero firme. Tengo una última oferta. La entidad se detuvo, curiosa. ¿Otra oferta? ¿Qué podrías tener que me interese ahora? Inspiré profundamente, sabiendo que esta era mi única oportunidad. He estado buscando almas para ti, sí. Pero he llegado a una conclusión: ninguna de ellas es tan valiosa como la mía. Sabes que soy débil, pero también sabes que he logrado sobrevivir hasta ahora, incluso con el miedo constante. Eso significa que tengo algo que te interesa. La entidad permaneció en silencio, su figura ondulante se acercó más, como si estuviera considerando mis palabras. Sentí su oscura presencia examinándome, analizando cada palabra y cada intención. Ofrezco mi vida a tu servicio, pero en este mundo, continué. Déjame ser tu emisario, tu conexión con el plano mortal. Te ayudaré a reclamar más almas, más poder. Ya he visto lo que puedes hacer, y sé cómo atraer a aquellos que buscan lo que tú ofreces. Hubo un largo silencio, y por un momento, temí que la entidad rechazara mi oferta. Pero entonces, sentí un cambio en el ambiente, como si la oscuridad misma estuviera considerando mi propuesta. Interesante, dijo finalmente, su voz como un susurro helado. Podría ser útil, Diego.
Pero debes entender que esto no es una concesión. Si acepto tu oferta, estarás ligado a mí por la eternidad. No habrá escape, ni redención. Serás mío, en cuerpo y alma. Las palabras resonaron en mi mente, y supe que no había vuelta atrás. Pero prefería servir en la oscuridad que ser devorado por ella. Con un nudo en la garganta, asentí. Lo acepto. La entidad se acercó aún más, y su presencia me envolvió por completo. Sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo, como si todo el calor y la luz fueran arrancados de mí. Pero al mismo tiempo, una nueva fuerza comenzó a fluir dentro de mí. Era una sensación aterradora, pero también empoderante. La oscuridad se convirtió en parte de mí, y supe que ahora estaba vinculado a ella de una manera que nunca podría romper. Ahora eres mío, Diego, susurró la entidad, su voz resonando en mi mente. Y juntos, reclamaremos este mundo. Con esas palabras, la figura de la entidad se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio abrumador. Pero no estaba solo. Podía sentir su presencia dentro de mí, como una sombra eterna que nunca desaparecería. Salí de la bodega esa noche sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Diego, un hombre atrapado en un pacto oscuro. Ahora era algo más, algo que caminaba entre la luz y la sombra, sirviendo a fuerzas que pocos comprendían. Y mientras el mundo continuaba sin saber lo que se había desatado, yo me preparaba para cumplir mi nuevo propósito. El pacto se había sellado, y mi destino estaba ligado a la oscuridad. Pero esta vez, no como una víctima, sino como su emisario, dispuesto a llevar su poder a aquellos que estuvieran dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a entregar sus almas.